Clara y Samuel, aún en su refugio, veían cómo la narrativa controlada por el Consejo se desplegaba en los medios. Había un ataque coordinado para sembrar dudas sobre la autenticidad de la información filtrada. Noticias falsas comenzaban a circular, insinuando que los documentos habían sido manipulados o que eran parte de una elaborada campaña de desinformación. Había incluso informes que afirmaban que Clara y Samuel estaban involucrados en una conspiración internacional para desestabilizar gobiernos, una narrativa que, aunque absurda, comenzaba a ganar tracción en algunos sectores. Clara estaba furiosa. Se sentía atrapada en un torbellino de mentiras que intentaban borrar su sacrificio y el trabajo arduo de sus aliados. Samuel, más analítico, sabía que debían responder a esta ofensiva de manera estratégica. Necesitaban pruebas adicionales que confirmaran la veracidad de la información y, al mismo tiempo, preparar una estrategia para contrarrestar la campaña de desinformación. Se dirigieron a Andrés, quien había sido un apoyo crucial a lo largo de esta crisis. Aunque todavía convaleciente, Andrés estaba más comprometido que nunca. Clara y Samuel discutieron con él los próximos pasos mientras revisaban las últimas noticias y actualizaciones. Andrés les presentó una propuesta. Podrían utilizar un enfoque de transparencia total. Si exponían todo el proceso de recopilación de información, los medios independientes y las organizaciones no gubernamentales podrían respaldar la autenticidad de los documentos y desenmascarar a el Consejo. Con esta idea en mente, Clara y Samuel decidieron realizar una transmisión en vivo. La idea era simple pero arriesgada: mostrar a la audiencia el proceso de verificación de la información, revelando los métodos que usaron para obtener y validar las pruebas. Utilizarían el canal de Andrés para garantizar la seguridad y la integridad de la transmisión. Además, invitarían a expertos independientes y a representantes de organizaciones internacionales para analizar y confirmar los documentos en tiempo real. La preparación para la transmisión fue meticulosa. Samuel y Clara trabajaron en la producción de una presentación detallada que explicara la historia completa, desde la infiltración en la red del Consejo hasta la recopilación de las pruebas. Cada paso del proceso fue documentado y preparado para ser mostrado de manera transparente. Andrés organizó la participación de expertos en ciberseguridad y corrupción para que hicieran comentarios y verificaran la autenticidad de la información en vivo. El día de la transmisión llegó, y el mundo estaba atento. Clara, Samuel y Andrés se prepararon en una sala segura, mientras el equipo técnico ajustaba los últimos detalles. La tensión era palpable, y Clara podía sentir el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Este era el momento de la verdad, y si fallaban, podrían perder todo lo que habían logrado hasta ahora. La transmisión comenzó. Clara abrió con un discurso en el que resumió brevemente la historia y el propósito de la transmisión. A medida que avanzaba, mostraron los documentos originales, las pruebas de los registros y las transcripciones de las comunicaciones internas. Los expertos fueron introducidos, y cada uno comenzó a revisar y comentar sobre la autenticidad de la información. Lo que parecía un acto desesperado se convirtió en un evento histórico. La veracidad de los documentos fue confirmada por los expertos, quienes explicaron detalladamente cómo se había verificado la autenticidad y cómo se había rastreado la información hasta sus fuentes originales. La transparencia y la rigurosidad del proceso impresionaron a la audiencia y empezaron a contrarrestar la desinformación que el Consejo había lanzado. A medida que la transmisión avanzaba, comenzaron a surgir pruebas adicionales. Un periodista independiente, tras recibir información anónima, presentó un vídeo en el que se veía a uno de los miembros del Consejo en una reunión secreta, confirmando la conexión directa con las operaciones de tráfico y corrupción. Esta evidencia adicional, presentada de manera oportuna,
Fortaleció la posición de Clara y Samuel y mostró que la red intentaba desesperadamente desviar la atención y manipular la opinión pública. Sin embargo, el éxito de la transmisión también trajo nuevas amenazas. A medida que el contenido se difundía y el impacto se hacía evidente, Clara y Samuel comenzaron a recibir amenazas directas. Los ataques cibernéticos se intensificaron, y las redes sociales estaban llenas de mensajes incendiarios y amenazas contra ellos y sus familias. El peligro se estaba volviendo personal y directo. Una noche, mientras Clara y Samuel revisaban los últimos informes y amenazas, recibieron un mensaje encriptado de un informante desconocido. El mensaje contenía información sobre una reunión clandestina de los líderes del Consejo para discutir sus próximos movimientos. La reunión se llevaría a cabo en un lugar de alto secreto, y el informante proporcionó detalles sobre la ubicación y el momento. Clara y Samuel se dieron cuenta de que esta era una oportunidad para acabar de una vez por todas con el Consejo. Si podían infiltrarse en esta reunión y capturar a los líderes en flagrante delito, podrían poner fin a la red de corrupción de manera definitiva. El plan era arriesgado, pero el tiempo se estaba agotando. Debían actuar rápidamente antes de que el Consejo pudiera reagruparse y lanzar su próximo ataque. Prepararon su equipo y se dirigieron hacia la ubicación proporcionada por el informante. El lugar era un complejo industrial desactivado, rodeado de medidas de seguridad implacables. Clara y Samuel sabían que la infiltración sería extremadamente peligrosa, pero no tenían otra opción. Si lograban obtener evidencia incriminatoria de los líderes del Consejo, podrían garantizar que no se levantaran nuevamente. Clara y Samuel llegaron al complejo industrial desactivado antes del amanecer, camuflados en el entorno con trajes de camuflaje y equipo especializado. La fachada del edificio era austera, y la seguridad era evidente. Las cámaras de vigilancia se movían lentamente, y las patrullas de guardias daban vueltas por el perímetro. Con cada paso que daban hacia el edificio, la tensión crecía. Sabían que si fallaban, no solo perderían la oportunidad de desmantelar el Consejo de una vez por todas, sino que sus propias vidas estarían en grave peligro. Samuel revisó los planos del edificio que habían obtenido del informante. La reunión del Consejo se llevaría a cabo en una sala subterránea, protegida por múltiples capas de seguridad. La entrada era un sistema de puertas blindadas que requería múltiples credenciales para acceder. Mientras Clara mantenía vigilancia, Samuel comenzó a trabajar en la interfaz de seguridad. Usó una herramienta de hackeo para eludir las cerraduras electrónicas y las cámaras. Clara, con el corazón en un puño, vigilaba los alrededores. Sus oídos captaban cada sonido, y sus ojos estaban atentos a cualquier movimiento inusual. Cada minuto parecía una eternidad mientras Samuel trabajaba en desactivar los sistemas de seguridad. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, el último sistema de seguridad cedió, y la puerta se deslizó suavemente. Se adentraron en el edificio, moviéndose con cautela a través de los pasillos oscuros. La sala de la reunión estaba en el sótano, y cada escalón hacia abajo les acercaba a su objetivo. Samuel ajustó sus auriculares de comunicación y Clara activó las cámaras de grabación ocultas. A medida que se acercaban a la sala principal, los sonidos de la reunión se volvían más claros, murmullos y voces graves discutiendo asuntos críticos. Samuel deslizó una pequeña cámara bajo la puerta para verificar la situación en la sala. La visión mostró a los líderes del Consejo en una mesa grande, rodeados de documentos y dispositivos. Eran al menos 10 personas, y cada uno parecía tener una postura de autoridad. El momento había llegado. Clara y Samuel sabían que debían actuar rápidamente para recopilar la evidencia y salir sin ser detectados. Clara abrió la puerta con cuidado, y ambos entraron en la sala,
ocultos en las sombras. Samuel se dirigió al centro de la habitación, conectando su dispositivo de captura a la red de la sala, mientras Clara vigilaba la entrada. La reunión estaba en pleno apogeo, y los líderes discutían frenéticamente cómo contrarrestar el impacto de las revelaciones. Había una palpable desesperación en el aire. De repente, uno de los líderes, un hombre de aspecto severo con un acento extranjero, se levantó y se dirigió hacia una consola oculta. Clara, notando el movimiento, hizo una señal a Samuel para que se apresurara. Samuel estaba concentrado en la tarea, pero el ruido inesperado de un guarda al otro lado de la puerta hizo que su ritmo de trabajo se acelerara. El guardia estaba revisando los controles de seguridad y se dirigía hacia la sala. El corazón de Clara latió con fuerza mientras miraba a través de la rendija de la puerta. Samuel, con manos temblorosas pero determinación firme, logró conectar su dispositivo y comenzar la transferencia de datos. Clara se movió rápidamente para bloquear la puerta con un objeto pesado, tratando de ganar tiempo. La tensión en el aire era palpable, y la distancia entre el éxito y el fracaso parecía peligrosamente corta. El guardia finalmente llegó a la puerta, pero no pudo abrirla debido al bloqueo improvisado. Comenzó a golpear la puerta con fuerza, mientras los líderes en la sala se volvieron hacia el ruido, confundidos pero no alarmados. La situación estaba al borde del colapso, pero Samuel continuó trabajando, asegurando que toda la información crucial fuera copiada. Justo cuando parecía que todo estaba perdido, el dispositivo de Samuel emitió un pitido de confirmación. La transferencia había finalizado. Con una rapidez desesperada, Clara y Samuel recogieron sus cosas y se prepararon para salir. Samuel logró desconectar el dispositivo de la red justo antes de que la puerta comenzara a ceder bajo los golpes del guardia. Clara empujó la puerta para abrirse paso y corrió hacia la salida mientras Samuel seguía de cerca. Los gritos y el caos dentro de la sala se convirtieron en una cacofonía que se desvanecía detrás de ellos. A medida que corrían por los pasillos, el sonido de las alarmas comenzó a sonar, anunciando la intrusión y el cierre de seguridad del edificio. Con la adrenalina al máximo, Clara y Samuel llegaron a la entrada principal, donde se encontraron con un obstáculo inesperado. Un grupo de guardias estaba bloqueando el camino. Samuel tomó una decisión rápida y activó un dispositivo de distracción que generó una nube de humo y ruido en una esquina del edificio. Mientras los guardias se distraían, Clara y Samuel se deslizaron por una salida de emergencia que habían identificado en el plano del edificio. La salida los condujo a un túnel subterráneo que desembocaba en un área remota fuera del complejo. El túnel estaba oscuro y húmedo, pero era su única opción para escapar sin ser capturados. Emergieron en un área boscosa, respirando aliviados al ver la distancia entre ellos y el complejo. La noche se había adueñado del paisaje, y la seguridad del bosque les proporcionó un respiro necesario. Sin embargo, sabían que la lucha aún no había terminado. La información que habían recopilado era crucial, pero aún debían asegurarse de que fuera divulgada de manera efectiva y de que la red fuera desmantelada por completo. Se comunicaron con Andrés, quien organizó el envío seguro de los archivos a medios y organizaciones internacionales. La evidencia fue publicada inmediatamente, y la noticia comenzó a recorrer el mundo. La presión sobre el Consejo se intensificó, y la red de corrupción comenzó a tambalearse bajo el peso de las nuevas revelaciones. A pesar de la euforia de su éxito, Clara y Samuel sabían que la red aún podía intentar un último esfuerzo para recuperar el control. El ataque a la sala de reunión había sido un golpe decisivo, pero no la victoria final. Debían prepararse para las últimas maniobras desesperadas del Consejo y estar listos para enfrentar cualquier desafío que se presentara.
El caos generado por la revelación final había sacudido al mundo. La información sobre el Consejo había llevado a protestas masivas, investigaciones internacionales y una presión implacable sobre los gobiernos y las corporaciones implicadas. Clara y Samuel se habían convertido en figuras de la resistencia, pero la tranquilidad era efímera. La red no había sido desmantelada por completo y sus enemigos aún tenían recursos y motivaciones poderosas. Tras el asalto exitoso al complejo industrial, Clara y Samuel se refugiaron en un nuevo escondite, una cabaña en una región remota de la montaña. Este lugar, aunque rudimentario, ofrecía el aislamiento que necesitaban para planear sus próximos pasos. La cabaña estaba equipada con comunicaciones seguras y un sistema de vigilancia, pero el ambiente era tenso. Sabían que el Consejo estaba preparando su último movimiento para recuperar el control y asegurarse de que la verdad no destruyera por completo su imperio de corrupción. Mientras Clara y Samuel revisaban la información recién publicada, Andrés se comunicó con ellos por vídeo. A pesar de estar en recuperación, Andrés estaba al tanto de los últimos movimientos y había logrado obtener detalles críticos. El Consejo había activado un plan de contingencia, una operación de encubrimiento masivo que involucraba sobornos, amenazas y el despliegue de una campaña mediática para desacreditar a Clara, Samuel y sus aliados. Además, había indicios de que uno de los miembros del Consejo había huido al extranjero, llevando consigo información clave y planes para un posible resurgimiento. «Necesitamos actuar rápido», dijo Andrés. «Han movilizado a un grupo de operativos que están intentando limpiar su rastro y neutralizar a cualquiera que pueda ser una amenaza. No podemos permitir que escapen con la información ni que vuelvan a organizarse». Clara asintió. Su mente da trabajando en una estrategia. Samuel también estaba inmerso en sus pensamientos, analizando las últimas pistas y conexiones. De repente, Samuel se levantó, una idea brillante cruzando su mente. «¿Qué tal si organizamos una trampa?», propuso. «Si podemos atraer a los líderes del Consejo a un lugar específico, podríamos desmantelar la red desde su núcleo. Necesitamos un punto de encuentro donde se sientan seguros, y tenemos que hacer que se vean obligados a venir». Clara lo miró, entendiendo el potencial del plan. Si lograban atraer a los líderes a un lugar donde tuvieran ventaja, podrían enfrentarse directamente a ellos y obtener la evidencia final para desmantelar la red por completo. Con la ayuda de Andrés, comenzaron a planificar la trampa. Utilizaron una estrategia de engaño que consistía en difundir información falsa sobre un documento crucial relacionado con el Consejo. Este documento, en realidad un elaborado señuelo, contenía detalles falsos que atraería a los líderes a una ubicación específica. El lugar elegido era un hotel en una ciudad cercana, conocido por ser un punto de encuentro discreto para reuniones importantes. El plan era audaz. Clara y Samuel trabajarían con un grupo de agentes encubiertos y aliados para montar la operación. Andrés, desde una ubicación segura, coordinaría las comunicaciones y aseguraría que el hotel estuviera bajo vigilancia para capturar cualquier movimiento sospechoso. La noche antes del gran día, Clara y Samuel se prepararon para la misión. La tensión era alta, y la posibilidad de fracaso era una sombra constante. Sin embargo, su determinación era firme. Sabían que esta era su oportunidad para cerrar el capítulo de una vez por todas. A la mañana siguiente, Clara y Samuel llegaron al hotel bajo identidades falsas. Samuel se encargó de asegurar las cámaras y el sistema de seguridad del lugar, mientras Clara se preparaba para la reunión. Se había organizado una serie de distracciones y bloqueos para asegurar que los líderes del Consejo no pudieran escapar una vez entraran. A medida que el día avanzaba,
el grupo de líderes comenzó a llegar al hotel, atraído por la noticia del documento falso. Clara y Samuel, escondidos en la sala de reuniones preparatoria, esperaban con el corazón en la garganta. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Cada sonido de la puerta, cada paso en el pasillo, parecía aumentar la presión. Finalmente, los líderes del consejo llegaron a la sala, cada uno con una mezcla de confianza y ansiedad. Comenzaron a revisar el documento falso, discutiendo sus implicaciones y tratando de determinar su autenticidad. Clara y Samuel, escondidos en las sombras, grabaron cada movimiento y conversación, capturando pruebas decisivas. De repente, un miembro del consejo se levantó y se dirigió a un teléfono secreto para hacer una llamada. Clara y Samuel se dieron cuenta de que estaban a punto de descubrir el último intento de escapar de la red. Samuel activó un dispositivo de rastreo para seguir la llamada y obtener más información. La llamada fue breve pero reveladora. El miembro del consejo estaba coordinando una fuga rápida a un país vecino, llevando consigo documentos cruciales y planes para reconstituir la red. Clara y Samuel sabían que debían actuar rápido. No podían permitir que la red tuviera una oportunidad de reorganizarse. Samuel alertó a Andrés, quien coordinó un equipo de fuerzas especiales para intervenir y arrestar a los líderes del consejo antes de que pudieran escapar. La operación fue precisa y eficiente. A medida que los líderes intentaban huir, las fuerzas especiales los detuvieron y aseguraron el lugar. Clara y Samuel, a salvo en la operación, revisaron las pruebas y aseguraron que se entregaran a las autoridades internacionales. Los documentos recuperados y las grabaciones demostraron más allá de toda duda la implicación de los líderes del Consejo en una amplia gama de crímenes. El día siguiente, el mundo despertó con la noticia de la captura de los líderes del Consejo. La red de corrupción había sido desmantelada, y las implicaciones de la operación se extendieron por todo el mundo. Las protestas, las investigaciones y las reformas comenzaron a tomar forma, y la justicia finalmente comenzó a prevalecer. Clara y Samuel, exhaustos pero aliviados, se dieron cuenta de que su misión había llegado a su fin. Habían enfrentado una lucha titánica contra una red poderosa, pero la verdad había triunfado. La justicia no solo se había hecho, sino que se había convertido en una inspiración para muchos. La región en la que se había establecido la herencia era un caos de conflicto político y social. Los antiguos aliados del Consejo habían elegido un terreno fértil para sus operaciones, donde la corrupción y el desorden les permitían moverse con libertad. Clara y Samuel, ahora en el umbral de su misión final, se preparaban para enfrentar el desafío más peligroso de todos. Con el plan bien trazado, Clara y Samuel se infiltraron en la región junto a un equipo de élite. La operación requirió una coordinación precisa, con Samuel manejando las operaciones de inteligencia y Clara liderando las operaciones en el terreno. Su objetivo principal era desmantelar la estructura de la herencia y capturar a sus líderes clave antes de que pudieran consolidar su poder. Clara y su equipo se movían con sigilo a través de las calles polvorientas y los edificios deteriorados de la ciudad. Utilizaban disfraces y equipo especializado para evitar ser detectados. La información obtenida en sus investigaciones había revelado que la herencia operaba desde una red de búnkeres subterráneos y casas seguras dispersas por la ciudad. El primer objetivo era una casa segura que servía como centro de operaciones para el grupo. Clara y Samuel, con la ayuda de su equipo, lograron infiltrarse en el edificio utilizando técnicas de hacking para eludir las alarmas y sistemas de seguridad. Una vez dentro, comenzaron a buscar información crucial y cualquier indicio de los líderes del grupo. Mientras tanto, Andrés proporcionaba apoyo desde una ubicación segura,
monitoreando las comunicaciones y asegurando que el plan se ejecutara según lo previsto. Su habilidad para interpretar datos y coordinar recursos era esencial para el éxito de la operación. En el interior de la casa segura, Clara encontró documentos que revelaban detalles sobre una reunión crucial de la herencia en un lugar oculto fuera de la ciudad. La información indicaba que el grupo estaba planeando un ataque coordinado para restablecer su influencia y desatar el caos en la región. Clara y Samuel comprendieron que debían actuar rápidamente para evitar que esto sucediera. Se dirigieron al lugar de la reunión, un complejo abandonado a las afueras de la ciudad. La llegada del equipo estuvo marcada por una tensión palpable. Sabían que enfrentarse a la herencia en su propia fortaleza sería la prueba definitiva de su valentía y habilidad. Cuando llegaron, descubrieron que el complejo estaba fuertemente protegido por guardias armados y sistemas de seguridad avanzados. Samuel lideró el equipo en una operación de infiltración cuidadosamente planificada. Utilizó una combinación de tecnología avanzada y tácticas de sigilo para neutralizar a los guardias y desactivar los sistemas de seguridad sin alertar a los líderes del grupo. Una vez dentro del complejo, Clara y su equipo se encontraron con una sala de reuniones llena de documentos y equipos. Los líderes de la herencia estaban presentes, discutiendo sus planes y estrategias. Clara y Samuel, ocultos en las sombras, escucharon conversaciones clave que confirmaban la inminencia de un ataque devastador. De repente, el grupo de líderes comenzó a prepararse para abandonar el complejo. Clara se dio cuenta de que se estaban moviendo para ejecutar su plan de ataque. Sin tiempo que perder, Clara y Samuel coordinaron una intervención final. Utilizaron dispositivos de comunicación para alertar a las fuerzas especiales de su ubicación y solicitar refuerzos. La confrontación fue rápida y feroz. Clara y Samuel, junto con sus aliados, enfrentaron a los líderes de la herencia y a sus seguidores en una batalla decisiva. Los combates fueron intensos, pero la determinación de Clara y Samuel superó a los enemigos. Cada miembro del equipo luchaba con valentía, asegurando que los líderes fueran capturados y el complejo fuera asegurado. Finalmente, el enfrentamiento llegó a su clímax. Clara, enfrentando cara a cara al líder principal de la herencia, descubrió que era un antiguo aliado del Consejo, alguien que había estado detrás de muchos de los crímenes y manipulaciones. La confrontación personal entre Clara y el líder fue tensa y emocional, revelando la profundidad del odio y la desesperación del líder. En un momento crucial, Clara logró capturar al líder, asegurando que no pudiera escapar y poniendo fin a sus intentos de desestabilizar la región. La captura de los líderes de la herencia marcó el fin de una era de corrupción y violencia. Las fuerzas especiales aseguraron el complejo y comenzaron el proceso de desmantelamiento de las operaciones del grupo. Con la misión completada, Clara y Samuel se tomaron un momento para reflexionar sobre lo que habían logrado. La batalla final había sido dura y exigente, pero habían logrado asegurar un futuro más prometedor para la región y el mundo. Los esfuerzos de Clara y Samuel para luchar contra la corrupción y la injusticia habían dejado una huella significativa. Con la caída de la herencia, el mundo comenzó a sanar de nuevo. Las reformas y las acciones judiciales se pusieron en marcha para garantizar que los efectos de la corrupción fueran abordados y que el nuevo orden fuera justo y transparente. Clara y Samuel, aunque exhaustos, sabían que su lucha había tenido un impacto positivo. A medida que la historia de su valentía y sacrificio se contaba a lo largo y ancho del mundo, Clara y Samuel se dieron cuenta de que su misión había llegado a su fin. Habían enfrentado desafíos inimaginables y habían salido victoriosos. Aunque el futuro era incierto, sabían que habían hecho todo lo posible para construir un mundo mejor. Con la misión completada, Clara y Samuel tomaron un momento para descansar y reflexionar sobre el viaje que habían emprendido.
La lucha contra la corrupción y la injusticia había sido ardua, pero al final, la verdad y la justicia habían prevalecido. Su legado se convertiría en una fuente de inspiración para las generaciones futuras, recordándoles que la valentía y la determinación podían cambiar el mundo. ¿Te ha gustado esta historia? Dale me gusta y suscríbete para seguir disfrutando de relatos emocionantes como este casi todos los días. Tu respaldo es lo que nos impulsa a continuar creando. No te pierdas lo que viene. Tenemos más historias increíbles para ti. Hasta pronto.